Buenos días a todos. Bienvenidos a este cuarto webinario que estamos realizando con todos vosotros. Espero que sea de utilidad. Hoy Elena Serón nos va a presentar lo que tiene que ver la normativa, la 13.201, pero en lo que afecta específicamente a la parte del Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior, que es la única norma obligatoria que nosotros tenemos en España hoy en día, y vamos a ver la relación que tiene con la 13.201 y Elena nos irá explicando durante esta hora. Deciros que hasta la 1:05 yo estaré atendiendo preguntas, pero luego tengo que marchar. Entonces, si queda alguna pregunta por hacerla siempre en donde pone Q&A. Ahí quedarán las preguntas grabadas y posteriormente Elena podrá contestarlas a todas, o bien en directo o bien cuando envíe la presentación os enviará las respuestas a todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar. Todo tuyo, Elena. Gracias, Mar. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Perdonad. Empezamos sin más dilación. Hablaremos del REIAE, ¿vale? Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior, y de lo que afecta a la 13.201, por lo que el REIAE tira de ella a nivel de hacer la norma. Entonces, la primera diapositiva es el contexto de la normativa. Es importante recalcar que con la tecnología LED y con la digitalización que estamos teniendo en el mercado en los últimos tiempos, la normativa se ha quedado, podríamos decir, un poco obsoleta por el hecho de que no contempla la tecnología LED. El motivo es que la normativa es de 2008 y en ese momento la tecnología LED estaba en sus inicios y bueno, los que desarrollaron la normativa consideraron que no había que incluirla todavía. Dicho esto, en enero del 2014 el IDAE escribió una guía que serían los requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior, que junto cuando os pase la presentación con el vídeo os enviaré también el PDF para que lo tengáis. Entonces, sería como el anexo complementario a nivel de cómo podemos regular todo lo que tiene que ver con tecnología LED sin que sea de obligatorio cumplimiento. Como bien ha comentado Mar, el reglamento lo que hace es coger algunos criterios de la 13.201, que es la EN 301, EN 13.201, la iluminación de carreteras, y lo que es importante recalcar aquí es que esta norma, que es del 2004-2005, se revisó en 2015. En concreto, lo que hizo fue principalmente cambiar todo lo que tiene que ver con clases de alumbrado y con el incremento umbral, que sería la variable que tiene que ver con el deslumbramiento. Entonces, el hecho de que haya cambiado la 13.201 no implica que cambie el Reglamento de Eficiencia Energética, porque el REIAE no se basa íntegramente en la normativa, sino que coge algunas partes de ella. Como la 13.201 no está en vigor en España, hay que tener en cuenta la EN como European Normative, es decir, normativa europea, y a efectos de no estar en vigor en España sería un te recomendamos que. Por lo tanto, lo único en vigor y de obligatorio cumplimiento, el reglamento de eficiencia, que es un real decreto. Y por último, para algo que va a salir bastantes veces en la presentación, es que lo que dice el reglamento es que hay que tener en cuenta la 13.201 como referencia y en esa línea los valores de luminancia que vienen determinados por la norma. El reglamento te dice que puedes cumplirlos y superarlos en un 20% como máximo. No te habla nada sobre mínimos. Lo único que te dice es el máximo al que puedes llegar es lo que marca la normativa más un 20%. Y en términos de uniformidad y de deslumbramiento, del incremento umbral que veremos luego, sí que dice que hay que cumplirlos. Si entramos ya en lo que serían las definiciones que intervienen en la 13.201 para que podamos entender bien la normativa, lo primero que hacemos es hablar de alumbrado viario y alumbrado ambiental. Es decir, vamos a estar hablando de dentro de un alumbrado vial funcional, que sería el viario, y un alumbrado vial menos funcional, que sería el ambiental, el residencial. Entonces, en el viario,
lo que se tiene en cuenta son las necesidades del conductor, que va a ser el usuario principal, y es muy importante, obviamente, la visión del conductor y también la visión que hay en lo que son los alrededores de la calzada, ¿vale? Para términos de seguridad, para que todo esté bien iluminado, etcétera. En cambio, si hablamos del alumbrado ambiental, no solo hay que tener en cuenta la visión del conductor, sino que también hay que tener en cuenta la visión de los peatones, porque al final el peatón también tiene que ver con claridad para ver si un coche pasa por la calzada o no, también temas de seguridad, es decir, que el peatón también cuando pasea por la acera pueda reconocer las caras de gente que se vaya cruzando con ellos, etcétera. Y luego, por otro lado, al ser un alumbrado residencial ambiental, también es importante el aspecto decorativo de la calle. Las necesidades del alumbrado viario y del alumbrado ambiental son las que salen reflejadas en la diapositiva. Lo primero que quiero comentar es la diferencia de por qué hablamos de luminancias en un y de iluminancias en el otro. Si recordáis el webinario de Mar en el que nos explicaba la normativa para interiores, hablábamos siempre de luxes, en que la normativa iba en luxes, y sin embargo lo que nosotros vemos son las luminancias, es decir, las reflexiones de los objetos en dirección a nuestros ojos. Y la unidad de medida de la luminancia es la candela por metro cuadrado. En este caso, aplicándolo para exterior, estaríamos hablando de la luz que sale reflejada de la calzada, del pavimento, en dirección al observador, que sería el conductor, y en ese caso es el motivo por el cual hablamos de luminancias es porque en este caso no dependemos de la posición del observador. En interior decíamos que era difícil hablar de luminancias porque dentro del área a iluminar de una oficina, por ejemplo, importaba la posición del observador en relación a dónde estaban puestas las luminarias, con la distancia, con el ángulo de inclinación, los factores de reflexión de las paredes, etcétera. En este caso, como lo que estamos haciendo es regular la iluminación exterior de las calles, de las carreteras, la posición del observador podríamos considerarla fija. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que está sentada en un coche, porque lo que se tiene en cuenta es un coche, no otro vehículo, y entonces estamos hablando de una altura de 1,20 metros. Luego, por otro lado, aquí el láser, el conductor siempre estaría o en medio de la calzada o en un tercio de la calzada, por lo tanto también la posición sería más o menos fija. Y por otro lado, lo importante también es que la medición de la luminancia se hace a 60 metros por delante de donde estuviera el observador. Entonces, en esa línea, todo lo que tenga que ver con alumbrado de calles y carreteras se va a hacer en términos de luminancia. Sin embargo, en el alumbrado ambiental residencial, como ya no tenemos esa posibilidad de medir a 60 metros desde donde está el observador, ni tenemos unas carreteras tan largas y tan lineales, ya no podemos hablar de luminancia, sino que vamos a hablar otra vez de iluminancias, de luxes. Las otras necesidades del alumbrado diario van a ser las grandes distancias de visión, un poco relacionado con el tercer punto que os acabo de decir de los 60 metros, y el hecho de que vamos a tener carreteras de distintos tipos, por lo tanto vamos a tener diferentes necesidades, diferentes a nivel de iluminación, porque vamos a tener diferentes velocidades o porque vamos a tener diferentes coeficientes de reflexión en los pavimentos, por lo tanto algo muy determinante de cara a esa medición de luminancias. Y en la parte de alumbrado ambiental, la última parte, complejidad y situaciones de conflicto, tiene que ver con la complejidad que supone el iluminar una calle en el que ya van a convivir muchos más elementos, pues desde árboles, más postes o el hecho que tenemos más cruces, etcétera. Entonces todo esto va a estar también regulado por la norma. Iluminancia horizontal, la E, la unidad de medida luxes sería la cantidad de luz que llega a la área a iluminar, en este caso sería la calzada. Y hemos dicho que no influye el observador. Los valores típicos que van a aparecer en la norma van a estar oscilando entre los 2 y los 50 luxes y la uniformidad va a estar rondando los 0,4. La iluminancia se va a medir con un luxómetro y cabe destacar el hecho de que España respecto a Europa es uno de los países que tienen los niveles de iluminancia más altos. Por lo tanto, el potencial de ahorro energético, teniendo en cuenta el criterio normativo, pues es bastante interesante. Y por otro lado, se brinda la oportunidad perfecta para incluir los sistemas de control en las instalaciones exteriores, porque como veremos más adelante, uno de los requisitos del reglamento de eficiencia es que para instalaciones de más de 5 kilovatios de potencia instalada,
que nos dice que tenemos que regular los flujos, pero sin perder uniformidad. Por lo tanto, esa opción que se ha hecho en el pasado de encender una luminaria sí, una luminaria no, para obtener un 50% de ahorro, pues siguiendo el criterio de la norma no se podría cumplir porque entonces no estaríamos siguiendo o manteniendo, mejor dicho, la uniformidad. La variable luminancia sería la L, la unidad de medida candelo por metro cuadrado, y ya la hemos también explicado antes. Simplemente comentaos que cuando hablamos de candelas dividido por metro cuadrado, esos metros cuadrados no son de la área real de la calzada, sino sería de la área aparente. Por eso de ahí la importancia de que la posición del observador esté contemplada con esas características que hemos hablado. Los valores van a oscilar entre las dos candelas y las 0,3, se va a medir con un luminancímetro y hay que decir que las mediciones de luminancia son complejas. No es algo tan fácil como medir con un luxómetro las iluminancias, por lo tanto se hacen en escasas ocasiones y entre ellas puede ser el hecho de que se hagan mediciones en túneles y en tramos de calle específicos, pues porque requieran en ese momento una mención especial porque se tenga que hacer alguna actividad concreta. Otra variable sería el coeficiente de reflexión, es decir, el factor de reflexión, íntimamente relacionado con la medición de la luminancia, por lo tanto va a haber una relación muy importante con el resultado de la luminancia en base a este coeficiente. La norma establece cuatro coeficientes, desde el R1 hasta el R4. El R1 sería muy difuso, el ejemplo que veis aquí, y el R4 sería muy especular, el que veis aquí. El R1 significaría que la distribución de luminancias es homogénea en todas las direcciones, desde lo que es la calzada hacia la dirección del observador, y en cambio en el R4 pues vemos que es más heterogénea, hay mucho más hacia un lado que hacia el otro. Teniendo en cuenta que a veces, obviamente, en la calzada llueve, es importante tener en cuenta que la lluvia va a cambiar el patrón de la distribución de la luminancia por completo. Podríamos pasar de tener una calzada con un R1 a, por el hecho de estar mojado, pasar a un R4. ¿Por qué? Porque la calzada mojada, ese agua sobre la calzada actúa como espejo. Por lo tanto, me estaría alterando totalmente las mediciones de luminancias. En esa línea, es importante destacar entonces que las mediciones de luminancia se tienen que hacer en días secos, es decir, en días en los que no haya llovido. Por otro lado, también destacar que es importante hacer las mediciones de luminancia en la calzada limpia. Es decir, si estamos en un tramo en el que hay muchas obras y hay un tráfico muy grande de camiones de construcción que van transportando material, o por ejemplo, arena que hayan sacado de haber hecho agujeros, etcétera, pues todo ese tipo toda esa arena que se puede haber quedado por la calzada, pues va a hacer que haya una tonalidad más clara en el pavimento y eso va a hacer que también el coeficiente de reflexión se vea alterado y por tanto la medición de la luminancia. Otro parámetro sería el incremento umbral. El incremento umbral lo que nos va a medir es el deslumbramiento. Se trata de ver cuánta capacidad visual perdemos debido al deslumbramiento y en este caso lo que hay que tener en cuenta es dónde está el objeto y dónde está el punto de luz y con la inclinación y el grado de inclinación que tiene respecto a donde está el observador para producir ese grado de molestia más o menos grande. Entonces, para que entendamos un poco el incremento umbral y las variables que intervienen en él, veis que aquí pone incremento umbral sería el TI, se mide en porcentaje, y sería esta fórmula, 65 por este cociente que veis aquí, y L velo sería la luminancia velo. Luminancia velo, para que entendamos un poco de qué estamos hablando, es como si estuviéramos conduciendo y tenemos en lo que es la luna delantera, la tenemos sucia y tenemos mucho polvito en la luna delantera. El hecho de que vayamos conduciendo y el sol incida de forma directa en la luna hace que veamos todo como, el polvito así se queda todo como, tengamos una visión como blanquecina, ¿no? Como que nos han puesto un velo por delante. Entonces, el efecto de la luminancia velo sería ese efecto dentro de nuestro propio ojo, dentro de nuestro cristalino. Esta variable no hay que calcularla de forma manual, sino que directamente ya el software de cálculo lumínico nos la calcularía.
Como veis aquí arriba, pone modificada 2015, es una de las variables que en esa revisión de la 13201 del 2015 se ve modificada. Ya os he comentado que se medía en porcentaje y aquí tenemos una foto, está trucada, pero sirve un poco para explicar lo que os comentaba antes. Aquí tenemos una caja que en condiciones normales pues la vemos, pero en el momento en el que ya tenemos esa luminancia de velo o ese efecto que os comentaba en el ojo, la caja aquí ya casi no la veríamos. Luego, los valores típicos que salen en la normativa serían entre un 10 y un 15%, entendiendo el 10 como luminarias menos molestas y 15 luminarias que molestarían más. Otra variable que entra, que se menciona y con la que se trabaja en la normativa es la relación entorno, la SR, también se modifica en la revisión del 2015 y de lo que me habla la relación entorno es de que tiene que haber una relación entre la cantidad de luz que hay en la calzada y la cantidad de luz que hay en el área adyacente, que en este caso sería la que veis aquí en la imagen. El valor típico es 0,5 y eso lo que significa es que 5 metros saliéndonos de la calzada, el nivel de luz que tiene que haber en esta zona tiene que ser como mínimo la mitad del nivel de iluminación que hay en la calzada, para que no tengamos aquí un efecto túnel y por lo tanto pues de cara a peatones, etcétera, pues tengamos falta de seguridad. Más datos, más variables. Factor de utilización, FU, factor de mantenimiento, FM. El factor de utilización lo que me mide es la cantidad de luz, o sea, el flujo luminoso que llega realmente a la calzada. Por tanto, el flujo útil que llega a la calzada respecto al flujo total de la lámpara. Y entonces, este cociente nunca puede ser mayor que 1, porque obviamente siempre va a haber un porcentaje de luz que no va a llegar a la calzada y que se va a desperdiciar. El factor de mantenimiento lo que me está midiendo es la iluminancia de servicio dividido por la iluminancia inicial. Por tanto, la iluminancia pasadas unas horas de funcionamiento, en concreto hasta que tengamos que acometer un reemplazo de la lámpara o de la luminaria y en base a sus datos iniciales. Por el mismo razonamiento que el anterior, el factor de mantenimiento nunca puede ser mayor que 1 porque van a ser siempre mejores las condiciones iniciales que las condiciones al final de la vida del producto. También comentar que el factor de mantenimiento se puede calcular como una multiplicación de estos tres variables que veis aquí, sería el factor de depreciación de flujo de la lámpara, el factor de supervivencia de la lámpara y el factor de depreciación de la luminaria. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Teniendo en cuenta que estamos en alumbrado público, no vamos a cambiar normalmente lo que no se hace es cambiar las lámparas cuando se agota la vida útil de las mismas, sino que lo que se hace es cambiar la lámpara cuando la lámpara se funde. Entonces, cuando la lámpara está fundida, ese punto de luz está apagado y lo que no puedes permitirte por interdistancias de la instalación es tener puntos de luz apagados. Por lo tanto, como cuando se apaga la cambias, se puede considerar que el factor de supervivencia de la lámpara es 1 porque no dejamos esa depreciación de flujo como tal, sino hasta que se apaga. Y luego, por otro lado, el factor de depreciación de la luminaria obedece a las pautas de mantenimiento que hayan en esa instalación en términos de limpieza. Por lo tanto, el hecho de que una instalación sea más o menos que se pueda ensuciar más o menos o que la luminaria se limpie con más o menos periodicidad, va a hacer que este factor de depreciación de la luminaria por ensuciamiento pues, también pueda variar notablemente. Decir que si estamos hablando de un túnel, se añadiría a esta fórmula un cuarto factor, que sería el factor de ensuciamiento del local. ¿Por qué? Porque en un túnel ya estamos considerando que, aun siendo un alumbrado público, ya tenemos paredes y techos. Por lo tanto, entraría en juego este cuarto factor. Aquí tenemos valores típicos tanto del factor de utilización como el factor de depreciación de flujo de las lámparas. En el caso del factor de utilización, veis que todo ronda entre los 0,35 y los 0,45 en el caso de fuentes de luz puntual.
donde se genera la luz en una parte muy pequeñita del tubo de descarga. En cambio, en fuentes lineales, estamos hablando de que el factor de utilización es sensiblemente inferior. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo es en sentido vertical, tanto la iluminancia como la luminancia. Por lo tanto, entre unas fuentes lineales en las que la generación de la luz se da en sentido transversal, es más difícil poder llegar a unos valores lo suficientemente altos en el sentido vertical. Cabe destacar en la parte de fuentes de luz puntuales los LEDs, que veis que tienen un factor de utilización bastante superior al resto de las lámparas tradicionales. Ese factor de utilización lo que me está diciendo es el grado de aprovechamiento que tiene la luz emitida hacia el plano de trabajo respecto al total emitido por la fuente de luz. En el caso de los LEDs que sea tan alto, nos brinda oportunidades buenísimas a nivel de sustitución de tecnología convencional por tecnología LED, y lo que nos brinda son esos ahorros energéticos tan grandes que tenemos. ¿Por qué? Porque somos capaces de direccionar la luz muchísimo mejor y de desperdiciar menos luz hacia otros planos que no son, en este caso, la calzada. A destacar, por ejemplo, la sustitución que estamos promoviendo nosotros con el tema de sustituir las lámparas de sodio baja presión, que serían en tecnología convencional las lámparas más eficaces que hay, rondando el lumen vatio, los 193 lúmenes vatio, la eficacia, y cambiándolos por LED PC ámbar, donde vamos a estar rondando una eficacia de unos 100 lúmenes vatio. Entonces, pasar de 193 lúmenes vatio a 100 lúmenes vatio, estamos hablando de la mitad de flujo luminoso. Sin embargo, somos capaces de sustituir el sodio baja presión por este LED PC ámbar por este alto grado de factor de utilización que tiene la tecnología LED respecto al sodio. Entonces, no solo estamos sustituyendo y teniendo niveles de iluminación equivalentes, sino que además estamos teniendo ahorros energéticos de un 30%. Por lo tanto, en esta línea, pues muy importante tener en cuenta lo bueno del LED en este punto, ¿no? En el factor de depreciación de flujo de las lámparas, aquí tenéis datos sobre lámparas tradicionales y el dato también añadido de la tecnología LED. Entonces, en esta línea, destacar que todos estos datos van a ser información que nos va a dar el fabricante, y que en el caso de los LEDs es muy importante tener en cuenta cómo se ha fabricado ese LED a efectos de a qué intensidad de funcionamiento está trabajando y cómo se ha gestionado el calor en el tema de disipación, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a ser importantísimo a la hora de cuánta pérdida de flujo luminoso va a haber a lo largo del tiempo en esa tecnología LED. Si vemos una estimación sobre cómo calcular la iluminancia en estos casos, en la calzada, aparte de que obviamente el software de cálculo nos va a dar el dato, pero existiría una forma orientativa y rápida de hacerla sin tener en cuenta la utilización de un software, que sería mediante la fórmula que veis aquí. Entonces, habría que tener en cuenta el flujo de la lámpara que estamos utilizando. El ejemplo que ponemos es un sodio de 100 vatios, por el factor de utilización, por el factor de mantenimiento y dividido por el área iluminar, entendiendo área iluminar la interdistancia y la altura de la calzada. Entonces, con el ejemplo que hemos puesto, en este caso tendríamos una disposición unilateral, por lo tanto, el área iluminar sería lo que veis en este recuadro azul, interdistancia, la D, 32 metros, anchura, la A, 8 metros, y en el numerador tendríamos el flujo de la lámpara, pero es el flujo en este área. Por lo tanto, en este área lo que tenemos es media lámpara y otra media lámpara. Por lo tanto, media más media, una lámpara. El flujo de la lámpara en sodio de 100 vatios son 10.700 lúmenes. Como estamos hablando de dos mitades, pues el flujo total sería de 10.700 lúmenes. El factor de utilización lo sacaríamos de la tabla que hemos visto antes y el factor de mantenimiento es exactamente igual. Aprovechando que estamos hablando aquí de disposición unilateral, os ponemos aquí unas diapositivas sobre los distintos tipos de disposiciones que hay en la calzada de un alumbrado vial. En este caso tenemos la unilateral
en el que vamos a poder utilizar una disposición de este tipo con anchuras de calle de a partir de 4 metros, con estas alturas de poste que veis aquí. Aquí tenemos las ventajas y las desventajas de cada una de las disposiciones. En este caso, ventajas de una disposición unilateral, bajo coste de inversión porque solo tengo cableado y luminarias en un lado de la calle, y también la posibilidad de utilizar las luminarias como una guía visual por el hecho de que van a ir todas seguidas y es fácil reconocimiento desde una distancia larga. Como desventaja, pues la línea lejana está peor iluminada. Al final es un tema también de percepción visual y de distancia del observador. No me voy a detener explicando las ventajas y las desventajas de todas las disposiciones que hay. Lo vais a tener en la presentación por vosotros. Por lo tanto, si tenéis alguna duda, por favor, comentárnoslo. El hecho de pasar una disposición de 3 bolillos, estaríamos hablando de luminarias a ambos lados de la calzada, pero en situación de intercaladas. Y en este caso, iríamos a una disposición de este tipo con anchuras de calle a partir de 7 metros, y las alturas de ya veis que van a oscilar entre los 8 y los 12 metros. En el caso de una disposición en pareado, lo que vamos a tener es luminarias a 2 lados de la calle, o bien en posición simétrica, o bien en este caso tenemos una calzada de dos vías, por lo tanto también la disposición simétrica, pero a un lado de la calzada y luego al otro lado de la otra calzada. Y en este caso estaríamos hablando ya de una disposición para cuando tenemos alturas de calle de hasta unos 21 metros aproximadamente. Otra disposición que sería la disposición central. Estamos hablando de una calle que tiene un bulevar, y en este caso lo que sí que es destacable el hecho de que la instalación va a ser más económica. Al final tenemos un único poste para ambas calzadas, y en un único poste vamos a tener una luminaria para uno y una luminaria para otro, pero la pega, por ejemplo, puede ser a nivel de mantenimiento, pues va a ser un poco más complicado el hecho de acceder a esas luminarias. Aquí tendríamos una disposición en catenaria. Es una disposición que en España no se utiliza. Se trata de poner el punto de luz en el medio. Es importante en este caso que tengamos edificio a un lado y edificio a otro, porque si no, ya tener que poner postes pues no tendría sentido, porque ya nos tendríamos que ir a cualquiera de las otras disposiciones. Y bueno, que veáis un poco aquí en canchas permitidas de la calzada y las alturas también de la catenaria que tendrían que tener. En este caso, como es un poco más, es diferente a lo que tenemos habitualmente, una de las desventajas que tendríamos sería, aparte de lo que os he comentado de la necesidad de tener edificios a ambos lados, el mantenimiento es muy crítico porque hay que cortar la calle para poder reemplazar. Tampoco sería para zonas con mucho aire porque se estaría moviendo demasiado la instalación, y el cableado, pues que también es complejo. Lo que hay que hacer ahora, después de haber hablado de las definiciones, es determinar la situación de proyecto y la clase de alumbrado que tenemos en nuestro proyecto. Entonces, en esa línea, para la situación de proyecto es importante saber el usuario principal, qué velocidad va a tener, y luego qué otros usuarios van a estar participando en la instalación, o bien porque estén permitidos o bien porque se excluyan. Y ahora veremos un ejemplo para que entendáis. Por otro lado, la clase de alumbrado va a depender de estos 4 criterios. De la climatología, es decir, de si estamos en un clima seco o en un clima húmedo, del área de la calzada, es decir, que tengamos puentes, que tengamos cruces, es decir, todo ese tipo de elementos arquitectónicos que también nos va a influenciar en todas las mediciones. El flujo de tráfico, si tenemos una vía con tráfico denso o con tráfico fluido, es decir, más o menos circulación de coches. Y luego influencias de áreas externas alrededores, como pueden ser, por ejemplo, pues que haya mucha iluminación en monumentos que están cerca de la calzada, y eso pues también nos pueda ayudar a distraernos un poco en la conducción. Y por último, una vez que ya tengamos la situación de proyecto determinada y la clase de alumbrado asociada a esa situación de proyecto, pues ya la normativa nos dará las tablas con las variables que tenemos que cumplir, pues a nivel de luminancia, de incremento umbral, de uniformidad global, uniformidad longitudinal, etc. Cuando hablamos de las clases, hay muchos tipos. Hay Ms, hay S, hay CS, hay
hay S, entonces en esa línea, para que entendamos de lo que estamos hablando, las M significan tráfico motorizado. Esto está también modificado en la revisión de la 13201 de 2015. Ahora hay un montón de variables, la ME1, E2, entonces todo este tipo de nomenclaturas se van a simplificar a 6, a M1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego están las zonas SM, que SM obedece a Slow Moving, o lo que es lo mismo, vehículos lentos. Tendríamos las P, ciclistas, y las P, peatones. Las P y P también están modificadas en la revisión del 2015 y se van a llamar CPES, o sea, lo van a unificar todo. Y más nomenclatura, la dificultad de decisión en la circulación, es decir, ante un cruce que yo tenga un montón de indicaciones, va a ser más necesario incrementar el nivel de iluminación para que yo pueda ver toda esa información en ese periodo corto de tiempo, porque al final estoy conduciendo. Y luego la complejidad del campo de visión, os había lanzado ya un ejemplo antes, era el hecho de que tú vayas conduciendo y hay un montón de elementos por fuera, a nivel de arquitectónicos, etcétera, pues que tengan también unos niveles de iluminación altos y que pueda llevar a distraer o incluso a molestar durante la conducción. El nivel de brillo del ambiente, en este caso tenéis una foto que lo refleja muy bien, elementos también que van a molestar a la hora de la conducción. Y por último, la densidad de tráfico diaria, la ADT, que en inglés obedece al Average Daily Traffic, con la traducción que acabo de decir ahora. Entonces, en este caso, dependiendo de la hora del día en la que estemos, vamos a estar teniendo unos niveles de tráfico diferentes. La normativa nos va a dar la oportunidad de que a medianoche podamos bajar los niveles obedeciendo a que ya no va a haber tanto nivel de circulación por la vía. Por lo tanto, es muy importante, una vez más, hablar de los sistemas de control, porque nos van a permitir tener una instalación con niveles de iluminación diferentes, obedeciendo a diferentes horas del día por tener necesidades diferentes a efectos de circulación. Y como os he comentado que había mucha nomenclatura a efectos de clases, que sepáis que ME obedece a Motorway Europe, es decir, a las clases motorizadas a nivel europeo, y la MEW, Motorway Europe Wet, o lo que es lo mismo, motorizadas a nivel Europa de climas húmedos. Entendiendo que un clima húmedo se va a considerar cuando llueve más de 100 días al año. Perdonar que no pasa la diapositiva ahora. La CE, la clase CE obedece a Conflict Area Europe, es decir, a áreas de conflicto, y la área de conflicto se entiende por aquellas zonas complejas como puede ser una calle comercial o espacios peatonales o paradas de autobús, es decir, que tengamos ahí no simplemente una circulación fluida de vehículos y haya que tener en cuenta otros parámetros. La clase S obedece a Slow Traffic, es decir, a vehículos lentos, y van a ser carriles bici independientes a lo largo de la calzada o carriles bici entre ciudades, áreas de aparcamiento, calles peatonales, calles residenciales, es decir, todo este tipo de zonas adyacentes a una vía de circulación rápida. Aquí tendríamos un resumen de cómo llegar a esa situación de proyecto y a esa clase de alumbrado. La tabla obedecería a, primero, la situación de proyecto. Hemos dicho que va a depender del usuario principal, de la velocidad del usuario principal. Y en este nos dice velocidad del usuario principal, más de 60, entre 30 y 60, entre 5 y 30 o caminar. Habíamos dicho también que influía el usuario principal, otros usuarios permitidos o usuarios se excluían. En el caso de usuario principal, que sea tráfico motorizado con tráfico de vehículos lentos, tráfico motorizado, tráfico de vehículos lentos o incorporando también a los ciclistas, o en este caso los peatones. Entonces, estas 4 variables que os acabo de decir en diferentes combinaciones. En otros usuarios específicos se trata de, aparte de lo que sería el usuario principal, es decir, el que más va a utilizar esa vía,
qué otro tipo de usuarios de esta combinación, de estos 4 que os acabo de comentar ahora, estarían permitidos también en esas vías. Entonces, por ejemplo, una vía donde la circulación del usuario principal sea en más de 60 km/h, sería tráfico motorizado y puede ser que no puedan ir nada más que coches que vayan a más de 60, o también puedes permitir vehículo lento o permitir también ciclistas y peatones. Entonces, en esa línea estaríamos hablando de qué incluimos o qué excluimos dentro de este gran grupo de más de 60 km/h y establecemos las situaciones de proyecto A. En el caso de velocidades entre 30 y 60, con las variaciones que os he comentado ahora, combinaciones posibles de estos tipos de usuarios diferentes, entraríamos en las situaciones de proyecto B. Cuando está la velocidad entre 5 y 30, serían las T y las D. Y cuando estamos en una velocidad en la que simplemente es una zona peatonal, una acera, pues estaríamos hablando de las T. Teniendo en cuenta, siguiendo con el ejemplo, que nos vamos a quedar en una A1, esta tabla sería la que corresponde a la A1 y aquí ya entramos en el criterio de climatología que hablábamos antes. A nivel de determinar la clase de alumbrado, hablábamos de que había 4 criterios. La climatología, la geometría de la calzada, es decir, el hecho de que hubiera intersecciones, que hubiera cruces, que hubiera cambios de carril, etcétera. Y luego hablábamos también del tráfico fluido de coches. Entonces, en esta línea, aquí tendríamos en esta tabla las tres variables que puedo comentar ahora. Y, por ejemplo, en el caso de que fuera una calzada seca, en el que hubiera cambio de carril, en el que hubiera cruces y dentro de cruces que estuvieran a más de 3 kilómetros de distancia los unos de los otros, tendríamos perdonad. No me acuerdo de lo que significaba este dato de aquí. Un momento. Perdonad, ¿eh? Ahora mismo no lo recuerdo, ya os lo comentaré. Esto sería los cruces y esto sería los cambios de carril. Y me faltaría definiros esta variable de aquí. Entonces, si nos quedamos en cambios de carril, sí que los hay y hay una distancia de más de 3 kilómetros entre cada uno de ellos, y en cruces hay también una distancia, en este caso, de menos de 3 kilómetros entre cada cruce, obedecería a una clase de alumbrado de las que están en esta línea de aquí. Si tengo en cuenta el flujo de tráfico, que siguiendo con el ejemplo sería entre 15.000 y 25.000 coches, tendríamos que elegir entre una de estas 3. Si tengo en cuenta ese cuarto criterio para seleccionar la clase, que sería la luminancia ambiente, es decir, cuánta cantidad de luz que hay en el entorno de la calzada, me iría a esta tabla de aquí y en este caso establezco que no hay un área de conflicto, es decir, que no habría una clase CE, que no tendría, en este caso, como son condiciones de día, por ejemplo, la complejidad para realizar la tarea visual sería alta y la dificultad para realizar la tarea sería normal, dentro de ser alta, pero estaría en normal. Por lo tanto, obedecería a esta flechita que indica hacia la izquierda y dentro de estas 3 que había mencionado aquí, me voy a la flechita de la izquierda y en concreto estaría hablando de una ME4A. Una ME4A, ya el último punto es hacer caso, o sea, ir a conseguir en ese cálculo, en esa zona, los requerimientos que me marca la normativa en base a la clase. Entonces, como ya he determinado que es una ME4A, pues en este caso la norma me dice que tengo que ir a una luminancia en la calzada de 0,75 candelas por metro cuadrado, que tengo que conseguir una uniformidad global de proyecto mínima de 0,4, que tengo que conseguir una uniformidad longitudinal mínima de 0,6, que tengo que conseguir un deslumbramiento, es decir, un incremento umbral
máximo de un 15% y que la relación en torno entre lo que sería iluminación calzada e iluminación de la zona adyacente, por ejemplo, acera, tiene que ser en ese ratio del 0,5 que os comentaba antes. Aquí tendríamos otros ejemplos sobre qué marca la normativa para otras clases, pues en este caso para suelo húmedo y en este caso para zonas de conflicto. Y importante también destacar que la normativa no nos habla nada sobre reproducción cromática. Es cierto que lo debería incluir porque cuanto mejor reproducción cromática tiene la fuente de luz en alumbrado público, mejor vamos a ver, porque nuestro ojo ve mejor por la noche cuando hay más componente azul en la distribución fotométrica, o sea, en la distribución luminosa de la fuente de luz. Y bueno, que sepáis que nosotros, en España no se hace, pero que en países como Inglaterra o Italia sí que tienen en cuenta este aspecto hasta el punto de poder mover la clase de alumbrado de una determinada zona con los ahorros energéticos que ello conlleva. Sí que es cierto que valorando el tiempo de uso, la normativa te dice que puedes utilizar niveles de iluminación diferentes aprovechando la noche y la hora concreta de la noche. Entonces, en ese aspecto, una vez más, importante el uso de la regulación para poder tener niveles de iluminación diferentes en una misma instalación dependiendo de las horas al día o de luz que se le vaya a dar. Aquí tenéis un ejemplo y es que en condiciones de día de suelo seco con cruces que se sitúen a más de 3 kilómetros entre ellos, con un tráfico de vehículos de más de 7.000 y teniendo en cuenta que nos vamos a mover en estas 3 de aquí, ¿vale? Nos iríamos luego a la tabla en la que hablamos de la luminancia de ambiente, es decir, de esa iluminación que hay alrededor de la calzada. Consideramos área de conflicto, no. Complejidad en la tarea visual normal, dificultad de la tarea visual normal, con lo cual corresponde una luminancia ambiental alta en condiciones de día, y entonces en esa línea estaríamos hablando de esta de aquí. Si nos vamos a esta flecha, en esta de aquí corresponde a la M2, esto sería en condiciones de día. Después de la medianoche, como ya no tenemos un tráfico de más de 7.000 vehículos, sino que tenemos menos, en estas mismas condiciones en las que hablábamos de suelo seco y más de 3 kilómetros de distancia entre los diferentes cruces, entre estas 3, nos tendríamos que quedar con la que obedece a luminancia ambiental baja, porque estamos en condiciones de noche, en las cuales hay menos coches, probablemente se hayan apagado las luces de los comercios, por lo tanto, esa iluminación alrededor de la calzada ya no va a ser alta, sino que va a ser baja. Por lo tanto, en este caso ya no vamos a una flecha que va a la derecha, sino a una flecha que va hacia la izquierda, y entonces, en este tramo de aquí, de menos de 7.000, la flecha de la izquierda corresponde a una M5. Por tanto, durante el día estamos en una M2 y por la noche estamos en una M5. Con lo que conlleva a nivel de requisitos menos exigentes a la hora de cumplir. Por lo tanto, podemos bajar sensiblemente la iluminancia, podemos bajar también la uniformidad y son menos estrictos a nivel del deslumbramiento en términos de incremento umbral. ¿Vale? En la presentación que os voy a pasar en PDF vais a tener diferentes ejemplos sobre cómo calcular las áreas tanto de iluminación de calzada como iluminación de lo que sería el área adyacente. Aquí os enseño una para que quede explicado también en el vídeo y luego lo podáis ver en la presentación que os hice. Y en la parte ya de reglamento entraríamos en decir que el reglamento simplemente lo que busca es ahorrar energía y limitar el resplandor luminoso hacia el hemisferio superior, es decir, todo lo que tiene que ver con contaminación luminosa, reducir luz intrusa, etcétera. Acordaos que el reglamento, como se basa en la 13201, lo único que nos dice es, en base a la referencia de la 201, incremento umbral y uniformidad sí se cumplen, pero la luminancia
se puede hacer la de la normativa más hasta un 20% máximo, pero no dice nada sobre niveles si te quedas por debajo. ¿Dónde se va a tener que aplicar el reglamento? En instalaciones de más de 1 kilovatio de potencia, en instalaciones nuevas o aquellas modificaciones en las que estamos hablando de más de un 50% de las instalaciones de la potencia instalada, en instalaciones existentes si lo considera la administración local y en las instalaciones existentes si lo que vamos a hacer es modificar como mínimo un 50% de la potencia instalada. Va a haber unas excepciones que son las que veis aquí y va a haber 7 instrucciones técnicas complementarias. ITC, de instrucción técnica complementaria, desde la 01 hasta la 07, y cada una de ellas pues va a ir hablando de diferentes cosas. Pues la 1 sobre eficiencia energética, la 2 sobre los niveles de luminancia o iluminancia que se tienen que conseguir, la 3 sobre el resplandor luminoso, la 4 sobre los componentes de la instalación, la 5 sobre la documentación técnica, la 6 sobre cuál va a ser el programa de mantenimiento que hay que tener en esa instalación y la 7 cuál sería la medición de los valores, es decir, la inspección de cómo se va a hacer esas mediciones. Lo que vamos a ver hoy en la presentación va a ser solo las cuatro primeras, ¿vale? No vamos a ver todo lo que tiene que ver con documentación, ni el plan de mantenimiento, ni todo lo que tiene que ver con el tema de mediciones y revisiones. Importante también, así como la normativa te habla en orden desde la ITC 01 hasta la ITC 07, en el caso de que nos pongamos ya a hacer un proyecto y tengamos que ir a cumplir la norma, no vamos a ir en orden. Vamos a ir primero por los componentes, es decir, por la 4. Después iríamos a la 6, la de mantenimiento. A la 2, establecer los niveles de iluminación. A la 3, establecer los límites de resplandor luminoso o luz molesta con el tema del incremento umbral. Y por último, a calcular la eficiencia energética y la calificación energética. La normativa tiene en cuenta muchos alumbrados, tiene en cuenta alumbrados específicos como puede ser de un paso subterráneo o alumbrado de festividad, pero a efectos de normativa y también por tema de tiempo, solo vamos a hablar de lo más genérico que sería el vial funcional o el vial ambiental que sería el residencial. Entonces, lo que hemos visto en la primera parte, que sería la 13.201, es la explicación de cómo se llega a una determinada clase. En el caso del reglamento de eficiencia, la forma de hacerlo va a ser muchísimo más rápida a nivel de explicarlo, porque yo os he explicado antes de dónde salen todas las letras y toda la explicación. Entonces, en el caso de vial funcional, de todas las clases que hemos visto antes, vial funcional van a ser las dos primeras, que van a ser las que tienen un tráfico más rápido, y cuando hablemos del vial ambiental, pues vamos a estar hablando de las 3 de abajo, de la C, de la B y de la E. Es importante que la normativa tenga en cuenta el tiempo de funcionamiento, por lo tanto, dependiendo de en qué potencias de instalación estamos, pues nos va a decir si tenemos que ir con fotocélula, tenemos que ir con control horario o tenemos que ir con reloj astronómico. Y una vez más, importante, el tema de, para más de 5 kilovatios de potencia instalada, hay que reducir niveles manteniendo uniformidad. O lo que es lo mismo, colocar sistemas de control. Como estamos en alumbrado vial funcional, hemos dicho que la primera va a ser la IT04, componentes, a nivel de luminarias, nos está diciendo que el rendimiento de la luminaria tiene que ser superior al 65%. Y el factor de utilización tiene que ser el que pone en la tabla 2, que es la tabla que tenemos en esta diapositiva. Importante, a nivel de lámparas, esto es a nivel de luminarias. A nivel de lámparas, nos está diciendo que lo máximo que permite la normativa es eficacias de lámpara de 65 o más. Eso deja fuera la tecnología antigua, como puede ser incandescencia, luz mezcla o vapor de mercurio. Este es el motivo por el cual estas lámparas está prohibida su fabricación y su comercialización desde hace muchísimo tiempo. Es decir, todo viene movido por la normativa de obligatorio cumplimiento, es decir, todo lo que tenga que ver con Real Decreto. En el caso de las luminarias, el que podamos tener un rendimiento de más del 65%,
va a venir determinado fundamentalmente por la calidad de la óptica. Es decir, si tenemos una óptica buena, aprovechamos bien la cantidad de luz emitida por la fuente de luz y, por lo tanto, tenemos poca luz, poca energía y poca luz desperdiciada respecto a lo que nos va a proporcionar la lámpara dentro de la luminaria. Si tenemos en cuenta los equipos, esta es la tabla que tenemos que tener en cuenta a nivel de normativa. Nos está hablando de sistema, es decir, lo que supone la potencia del conjunto total, que sería la lámpara más su balasto, y en este caso, pues como no contempla LED, pues nos habla de las lámparas tradicionalmente pensadas para alumbrado público, que sería sodio alta presión, halogenuro metálico, sodio baja presión y vapor de mercurio. Ni que decir tiene que estos requerimientos de eficacia los balastos electrónicos los van a cumplir, por lo tanto, en este caso tendríamos 150 vatios en este caso de una lámpara de sodio alta presión, pues lo máximo que permite la normativa sería 171 vatios de consumo de sistema. Por lo tanto, serían 150 de la lámpara y 21 del equipo, en este caso, equipo convencional. A nivel de accionamiento, lo que os comentaba, reloj astronómico o en este caso, un encendido centralizado o una fotocélula si estamos hablando de potencias instaladas de más o de menos de 5 kilovatios, en la instalación. Y a nivel de regulación, lo que te dice la normativa es que puedes regular hasta un 50% del flujo. Si leemos en detalle la normativa, simplemente teneros en cuenta que lo expresan un poco mal en el sentido de que te dicen que hasta el 50%, pero porque se tiene, en ese momento los que redactan la norma tienen en cuenta el concepto de la regulación en cabecera. Entonces, regulación en cabecera, como bajas hasta 180 voltios la tensión para poder regular y ese mínimo sería el 180, si bajas más de 180 ya no se produce el arco en el interior de la lámpara y entonces las lámparas se apagan. Entonces, teniendo en cuenta esta limitación del 180 que lleva a ese 50%, lo definen como hasta un 50% del flujo. Entonces, si tú tienes en cuenta la tecnología LED, hoy en día tienes con una luminaria que lo permita, con el driver con el driver adecuado, puedes llegar a unos niveles inferiores a esos 50% de nivel de flujo y se puede hacer perfectamente, siempre y cuando, simplemente lo único que hay que tener en cuenta es que estés en una clase de alumbrado que te permita llegar a esas luminancias y esas regulaciones se hagan de tal forma que sigas cumpliendo con el criterio de uniformidad que establece la clase. La IPC 06 es la del mantenimiento y en este caso estamos hablando de cómo calcular el factor de mantenimiento, una vez más con los criterios que hemos hablado antes, que sería el factor de depreciación de flujo de la lámpara, el factor de supervivencia de la lámpara y el factor de depreciación de la luminaria por ensuciamiento. Entonces, simplemente deciros que estos cálculos son los que se tienen en cuenta para el plan de mantenimiento, para esa instrucción que no vamos a comentar en el día de hoy, pero que también hay que tener en cuenta respecto al reglamento, y que las tablas, todo lo que tiene que ver con lámpara a nivel de depreciación de flujo o de factor de supervivencia, pues no están actualizadas. Primero, no está metida, mejor dicho, la tecnología LED, porque en ese momento ya hemos dicho que no se contemplaba, y por otro lado, porque la tecnología avanza. Y en nuestro caso, por ejemplo, lámparas de sodio alta presión que podían tener una vida media de 12.000, pues ya tenemos lámparas de sodio alta presión con tecnología extra. Por lo tanto, estamos hablando ya de vidas de hasta 24.000 horas. Entonces, en esta línea, las tablas, insisto, obsoletas. Luego, y como tenemos los LED, pero no están reflejados en la norma, a modo de referencia, decir que podríamos hablar de factores de mantenimiento de 0,8, estamos hablando de tecnología LED, y que la vida útil la deberíamos dar en criterios de L80 o B10, es decir, que al menos el 90% de las lámparas de esa instalación van a tener que estar dando un 80% de flujo respecto al momento inicial. ¿Vale? Es cierto que podemos pedir otros datos, como puede ser modificar la L o modificar la B, y eso sería
serían datos que se le pedirían al fabricante, pero lo más habitual en alumbrado exterior, la tecnología LED va a ser siempre hablar de L80 de 10 en términos de vida útil. La 2, la IPC02, hablaría de los niveles de iluminación, se tienen en cuenta todas las variables que hemos visto antes y acordaos de que no se puede subir más de un 20% de lo que marca la norma. Aquí tendríamos ejemplos de las tablas que incorpora el reglamento para decir, en función de la situación de proyecto que tenemos, en qué clases nos vamos a mover, en función de si son más o menos grandes, más o menos transitadas, ejemplo, desde calzadas que serían correspondientes a autopistas o autovías, a irnos a vías interurbanas donde puede haber tráfico lento, como puede ser un tractor, con todas las, insisto, con todas las clases que hay aquí. Lo mismo para las Ds y, bueno, llegaríamos obviamente una vez más a esas tablas donde me da el requerimiento que tengo que seguir a efectos de la clase que he determinado. Aquí tendríamos ejemplos de tablas para las clases S y las clases D y también para las clases S, con ejemplos también para las CS, para las S. Al final el concepto es exactamente el mismo. En esta diapositiva hacemos un pupurri de las diferentes clases de alumbrado que hay, pero agrupándolas en base a requerimientos de luminancia que nos da la normativa. Entonces yo creo que es una forma mucho más cómoda para vosotros de ver, pues si tengo que llegar a 50 lux, pues tiene que ser una clase CE. En el caso de que tenga que ser en 30 lux, pues me tengo que mover entre una M1, ya sea seco o mojado, o puede ser una CE de tipo 1. Entonces, yo creo que es más rápido que lo veáis así. Si hablamos de la instrucción 3, la que tiene que ver con el resplandor luminoso, al final de lo que estamos hablando es de limitar la cantidad de luz que va a ir al hemisferio superior. Entonces, en esa línea, la variable para medirlo va a ser el LOR, el rendimiento de la luminaria, es decir, cuánto porcentaje de luz se pierde respecto al emitido por la fuente de luz de la luminaria, y va a haber una diferencia entre el D-LOR y el U-LOR. D-LOR viene de down-LOR, es decir, el porcentaje de luz que va hacia el hemisferio inferior, down, o el porcentaje de luz en el caso del U-LOR que va hacia el hemisferio superior, que sería el up-LOR. Veo que queda un minuto. Si me dais 5 minutos, acabo. El que se tenga que ir, pues obviamente no os voy a robar más tiempo del que se había estipulado. Pero insisto, yo creo que en 5 minutos acabo. La luz dispersa. Os he explicado ahora lo del tema de la luz que va emitida hacia el hemisferio inferior o superior, que sería lo de la U o la D. Tenemos una imagen que refleja lo que os acabo de explicar. Estaría aquí la fuente de luz, aquí tendríamos la línea. Todo lo que vaya para abajo sería hemisferio inferior, todo lo que vaya para arriba sería el hemisferio superior. En las zonas rurales o las zonas naturales que tengan que ver, por ejemplo, con zonas protegidas, parques naturales, etcétera, van a ser las más restrictivas, las E1, y las zonas menos restrictivas van a ser las zonas que tienen que ver con entorno de ciudades, las E4. Por tanto, más restrictivas, directamente ya el porcentaje de luz que dejan emitir hacia el hemisferio superior es 0, y en cambio en el más permisivo, que sería las ciudades, dejan hasta un 25%. Aquí tendríamos en la norma cómo viene reflejado lo que os acabo de explicar ahora a nivel de tablas y la explicación de lo que supone una E1 o de una E1 hasta una E4. Y temas a tener en cuenta dentro de la E3, no hay que superar los niveles que marca la normativa a nivel de mediciones de luminancia o iluminancia. Obviamente hay que iluminar solo lo que se quiere iluminar para evitar tener iluminación o más iluminación de la deseada para el tema de contaminación, etcétera. El factor de utilización y el factor de mantenimiento tienen que ser lo mejores posibles para no sobredimensionar, por lo tanto, no cargar en exceso la instalación a nivel de potencia, consumo, posible luz emitida al hemisferio superior, etcétera. Y en las zonas más restrictivas, que hemos dicho que sería la E1, la que
sea parques naturales, etcétera, la norma habla de sodio baja presión o tecnología convencional poniendo filtros para longitudes de onda que filtren toda la radiación que va de los 440 nanómetros hacia abajo, es decir, pilla la radiación ultravioleta, pero pilla también una parte del componente azul. Entonces, en este aspecto es importante tener en cuenta que los LEDs no van a tener radiación ultravioleta en las de luz, por lo tanto, desde un punto de vista de este criterio, sería más sana, por decirlo de alguna manera, la fuente de luz LED que un halógeno metálico, por ejemplo, y luego tener en cuenta el hecho de que el sodio baja presión era la tecnología en ese momento que era la única que podía colocarse en este tipo de zonas tan estrictas, pero acordados del comentario que he hecho antes sobre el tema del LED PC ámbar, que sería para este tipo de zonas. De hecho, es lo que se encuentra en la isla de La Palma para el tema de compaginar el alumbrado urbano de la isla con el Instituto Astrofísico. Aquí tenemos el concepto de iluminancia vertical en edificios, dos ejemplos, en fachadas de edificios o cerca de las ventanas. Es decir, estamos hablando de, en este caso, la iluminación va hacia abajo, pero entra en el edificio, por lo tanto, esto hay que eliminarlo, hay que controlarlo, y en este caso es provocada por la luminaria, por la óptica, que la manda hacia arriba, pero en cualquier caso también entra en el edificio. El penúltimo cálculo sería la instrucción 1, el que tiene que ver con la eficiencia energética. La eficiencia energética, al final, lo que nos va a medir es la cantidad de luz por metro cuadrado en base al área que tienes que iluminar, y una vez más va a tener en cuenta factor de mantenimiento y factor de utilización. Esta va a ser la tabla que hay que seguir respecto a la normativa, es decir, si yo tengo una determinada iluminancia en la calzada, pues le tiene que corresponder como mínimo este valor de eficiencia energética. Esto, si lo llevamos a una tabla, por ejemplo, aquí entre el 10 y el 15, si tuviéramos nosotros una iluminancia media de 12, para saber realmente a cuánta eficiencia energética tendríamos que ir, lo que he sido coger los datos de la tabla anterior y los en una gráfica. Por lo tanto, aquí tendríamos entre el 10 y el 15, que es lo que marca la normativa, pues con el 12 ya podríamos ver a cuánta iluminación, a cuánta eficiencia energética mínima correspondería por seguir con los datos que marca la tabla. Y como el último paso sería calcular el índice de eficiencia energética. Entonces, el índice de eficiencia energética lo que pide es la relación entre la eficiencia energética del proyecto y la eficiencia energética de la tabla anterior, de esta de aquí. Por tanto, ese valor que me sale es el índice de eficiencia energética del proyecto y se establece como una etiqueta energética de las lámparas LED o de los electrodomésticos. La A sería lo más eficiente y la G sería lo menos eficiente. Entonces, como este valor va a ser un dato, cuanto mejor sea el índice de eficiencia energética, el dato va a ser mayor y lo que se pretende es que sea mejor la letra A. Los que definieron la normativa dijeron, no puede ser que el valor más alto corresponde con la A, porque se entiende que lo que es más eficiente es lo que consume menos. Por lo tanto, se han inventado una nueva variable, que sería el índice de consumo energético, que lo que hace es hacer la inversa del índice de eficiencia energética que os he enseñado antes. De esta forma, el mejor valor de índice de eficiencia energética, que era el que hemos calculado antes, pasa a ser el menor para seguir con esa relación de la A es la que menos consume, ¿vale? Porque aquí tendríamos el 0,91 y aquí tendríamos el 5. Aquí la presentación os he dejado un ejemplo sobre cómo calcular la tasa de alumbrado con toda la teoría que yo creo que puede ser una forma bastante práctica de calcularlo. En cualquier caso, lo más fácil siempre es preguntarle a nuestro cliente, técnico, ayuntamiento, etcétera, que me diga, oye,
y esta calle, ¿qué clase tiene que ir? Entonces ya vas directamente a la tabla de requisitos de luminancia, uniformidad, incremento umbral, etcétera, que tienes que cumplir, pero en el caso de que os diga no lo sé, pues habría que calcularla. Entonces tenemos por un lado la teoría y por otro lado aquí el ejemplo que os dejaré completo en la presentación que os pase por PDF. Y en la parte del alumbrado ambiental, lo único que he hecho ha sido enseñaros las 4 tablas en las que cambian los valores respecto al alumbrado vial funcional. Entonces, un alumbrado vial ambiental, ya estamos hablando de luminarias más bajitas, luminarias con un punto decorativo más grande. Hablábamos de que no teníamos esas distancias tan grandes para poder medir estas luminancias a 60 metros de la posición del observador, con lo cual creo que se entiende perfectamente con esta imagen la diferencia respecto al otro tipo de alumbrado. Y entonces, las 3 o 4 gráficas en las que cambia, tablas, perdón, en las que cambia, son las que os he puesto en esta presentación. Antes hablábamos de la A, B, ahora hablamos de las C, D y E. Aquí tenemos los requisitos a nivel de rendimiento de luminarias. Antes era 0,65, ahora es 0,55. Antes hablábamos de candelas por metro cuadrado, ahora hablamos de luxes, por el comentario que os he hecho al principio de todo de las necesidades de alumbrado. Luxes, y en este caso las tablas de la eficiencia energética pues también son diferentes, obviamente menos restrictivas porque estamos hablando de un alumbrado mucho más concreto para plazas, para calles determinadas, más cortitas, etcétera. Y por último, las que no vamos a comentar, que serían las instrucciones técnicas complementarias relacionadas con documentación técnica, con verificación e inspecciones y con mantenimiento. Entonces, bueno, no se comentan, pero sí que es cierto que, bueno, están ahí. Si seguimos la normativa, pues hay que cumplirla. Y lo único que os comentaría como final sería que en la parte de verificación e inspección, en la parte de verificación e inspección no tenemos constancia de que esto se esté haciendo mucho. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con papeleo, etcétera, pues es un poco engorroso, pero sí que es cierto que cumplirla a rajatabla pues es complicado porque en muchos casos se aleja un poquito de lo que es el día a día y de las necesidades del cliente. Entonces, a partir de aquí yo ya he acabado, os he robado al final 4 minutos más de lo que os había dicho. Gracias de todos modos por seguir ahí, que sois muchos los que estáis. Y nada, si tenéis alguna pregunta, lo puedo contestar ahora o lo escribís aquí en el apartado de preguntas y respuestas de Q&A y cuando os envíe la presentación y el vídeo os las contestaré. Muchísimas gracias, buen fin de semana y el próximo webinario, en vez del 15 de diciembre, es el 18 de diciembre. De viernes lo hemos pasado a lunes, porque el viernes, Mari y yo, bueno, toda la organización de Philips estamos de convención y no vamos a estar en la oficina. Por lo tanto, os invito al último webinario del año, a 18 de diciembre, lunes, a la misma hora. Gracias, un saludo, nos vemos.